Buenas tardes. Hoy en nuestro podcast tenemos un tema que es muy importante en estos días en correlación con lo que se ha hecho en el 8M aquí en Viladecans sobre el edadismo. Hoy nuestro podcast se llama Grandes mujeres, mujeres grandes y vamos a hablar sobre esto, sobre el edadismo. Vivimos en una sociedad que es muy rápida, que muchas veces lo que prima es la experiencia, pero no con la edad. La edad, sobre todo en las mujeres, todavía tiene más connotaciones. Tenemos más presión estética, tenemos más presión invisible y muchas veces esto se hace factible incluso en el tema económico y en la soledad, porque las mujeres viven más tiempo y sus pensiones muchas veces son mucho más pequeñas precisamente por todo el recorrido que han tenido en la vida. Em, Tenemos que hablar también de que este podcast va de presencia, no va de límites, y que vamos a hablar del valor que tienen las mujeres y su propia voz. Hoy nos van a acompañar dos personas que son woman, que son Montse Vila y Monse Serrano. Bienvenidas a Hola. las dos. Hola. Vale. Ellas son parte activa de Viladecans, parte activa de muchas entidades y no las ha parado el tema de la edad. No, para nada. Bueno, explicarnos vuestro punto de vista sobre por qué la mujer en estos días, el edadismo es tan importante, tan crucial, y no lo es tanto, por ejemplo, para los hombres, desde vuestra perspectiva de ya tener una edad. Bueno, yo creo que es que ha sido siempre, ¿no? Porque el hombre parece que cumple 40, 45 y qué guapo está. Las primeras canas lo hacen interesante, a nosotras nos hacen viejas. Tintarte, cuidado, eso, la estética, cómo te vistes, cómo no. Y llegas a un momento, a una edad, que si eres más lanzada en vestirte o algo, ya incluso cuando vas a comprar, hoy no, que esto no, que para tu edad esto ya no toca, esto ya no. A mí, yo he llegado a un punto ya que he perdido la vergüenza. A mí me da igual lo que me digan, lo que a mí me guste. Que soy más clásica que otras, me da igual. Es con lo que yo me siento bien y he llegado a un punto que me importa un bledo lo que me digan, porque ya me cohibieron bastante y ahora con más de 70 años ya, lo que a mí me da la gana, cuando me da la gana, siendo educada y respetuosa, pero que me respeten a mí. Y ahí sigo. Porque Yo entre vosotros también hay una diferencia de edad sí, que es de 10 años, 10 sí, años, 10 sí. años. Entonces, claro, también tú vas más hacia atrás. Claro, claro, yo viví toda la época del franquismo, yo me casé un año antes de que muriera Franco. Yo estaba muy metida en la política escondida de aquellos años. Yo decir, a ver, ibas a Barcelona para pedir una mesa, para pedir firmas para la ley del divorcio, y lo primero que te ponían los grises era la pistola ya te tocaba. No es que la levantaran y la llevaran, sino que la levantaban y te tocaba. Y todas esas cosas, claro, porque tú piensas que los hombres eran mayores de edad a los 18, las mujeres a los A los 21. 21. No podías tener una cuenta en el banco a nombre tuyo solo. O era con tu padre o era con tu marido. Pero una mujer sola no podía, Ni votar. ni votar. Bueno, en tiempos de Franco nadie, ni las mujeres ni nadie, ¿no? Pero no, no podías ni votar, ni sacarte el carnet de conducir si no habías hecho el servicio social, que si llamabas y necesitabas permiso de los hombres, como quien dice, casi casi para respirar. Claro, todo eso 10 años después que yo no lo habéis vivido ya. Las huelgas en Vila de Cans de la Roca, el salir a manifestaciones, que ibas por Gabá y ahora que iban 4 personas juntas, ya venían los grises a disolverte porque ya era manifestación. Que sí, que supongo que hemos salido muy rebotados de ahí y entonces para Mm. nosotros ya la libertad y hacer lo que nos da la gana es lo más. Porque venimos de una represión, sin lugar a dudas, lo que no podías leer, lo que no podías escuchar de música, lo que... Claro, y ¿Y los en tu padres caso? en consonancia. ¿Y en tu caso, Monse? Y yo soy de una generación, bueno, un poquito más después que ella, pero
la mujer empezaba a dar el grito de guerra, empezábamos a trabajar, a salir al mercado, al Estar en la mercado laboral. laboral, claro. Pero los tiempos eran no tan crudos como los de ella, pero tampoco eran tan estupendos y maravillosos como la gente puede pensar, porque ahora la gente joven cuando te mira y dice: "Es que ahora es todo muy difícil, es que esto es muy complicado", porque no, no, no. Yo también lo tuve difícil, yo también lo tuve complicado, me tuve que casar para irme de mi casa y no aguantar a un padre dominante, que tenía muy mala leche, pero era una buena persona, pobrecillo. Me tuve que casar y desde entonces que estoy con la misma persona. Pero bueno, porque estamos bien, ¿eh? Si no, no estaría, que ahora ya nos podemos divorciar, claro está. Pero llega un momento que ahora cumples una edad, eres una persona que ya puedes tener a partir de 50 y algo, casi 60 normalmente, porque ahora nuestros padres viven más años, ¿vale? Y entonces, ¿qué sucede? Pues que pasas a ser la cuidadora de esa persona. Y este es el gran hándicap que tenemos ahora las personas, que yo estaba trabajando, divinamente, era cuidadora también, que en el Ayuntamiento de Viladecans iba a los domicilios, pero mi padre cogió un Alzheimer. A los 2 días que mi padre se perdió, me llamaban para que fuera a buscarlo yo porque mi hermana estaba trabajando fuera y no podía ir. Mi hermana, ay, mi madre pobrecita tiene una hemiplegia, entonces no puede cuidar, no podía cuidar de mi padre, entonces tuve que dejar yo de trabajar para poder ocuparme de mi padre y tener esa tranquilidad de apoyo a mi madre y de cuidado a mi padre. Pues así estuve hasta que mi padre murió bueno, hace 2 años, tenía 87, casi 88 años mi padre, y ahora estoy cuidando a mi madre. Pero claro, mi madre ahora ya se ha hecho mayor y con la hemiplegia no puede estar sola. Entonces pasas de ser una persona que estabas incluida en el mundo, porque el mercado laboral al final es el mundo, porque tú hablas con personas de tu edad y de otras edades, te mueves con diferentes personas, no solo con una persona de 83 años y con tu marido y tu familia, que siempre está muy bien, pero no es el mundo exterior. ¿Qué pasó? Pues bueno, pues el problema que tuve y donde se me rompió el edadismo este de clasificarte como cuidadora y como eres una persona, mujer además, y tienes cierta edad, ya todo el mundo ve bien que te cierres en tu casa, que cuides de tu madre y luego te pongas a ver Netflix, novelas turcas. No, eso imposible, no, fuera. Para nada. Caí, y eso hay que decirlo, en un proyecto que estuvo haciendo Viladecans que se llamaba Viladecans en Cuida cuando empezó, y de su mano resurgió una persona válida que servía para algo más que para cuidar de su madre y cuidar de su familia, porque nos hicieron un montón de talleres donde conocí a Monse y a otras más compañeras que yo les llamo mi círculo seguro, mi tribu. Yo sé que ellas están y ellas para mí, bueno, entre todas somos un grupo que nos apoyamos y casi todas somos cuidadoras, o de maridos, o de hijos, o de padres, pero casi todas somos cuidadoras y es lo interesante de la gran fuerza que da el... Es que a mí me encanta la unión entre mujeres, es una La cosa que es sororidad. correcto. Yo es que los nombres así rarillos no me quedan no me quedan en la memoria, pero es lo más importante que hay. Y es donde notas, porque poquito a poco el edadismo en principio creo yo que empieza en ti misma. Porque tú dices, el día que soplas las velas de los 60 años, dices, hostia puta, 60. Yo cuando era joven, cuando pensé que mi abuela tendría 60, decía, qué vieja que está mi abuela. Ahora yo soy vieja. Ya no me puedo poner tejanos depende de qué manera, cuidado cómo te peinas, uy, cuidado, no hagas esto, no hagas lo otro, y te vas cerrando en ti misma. Y tú misma te estás poniendo las trabas, porque además no te estás moviendo en un mundo muy alegre, te estás moviendo en un mundo que el mundo de los cuidados es muy triste, es muy triste. Pero claro, luego te encuentras con un montón de gente que tiene lo mismo que tú, que empiezas a hablar, a abrir el corazón y escupirlo todo. ¡Hala, venga! Y entonces ya, ¡pa! Te das cuenta de que hay más vida después de los 60 o de los 50 o de los... Y de los Porque 70. depende, y de los 70 y de los 80. Nosotros tenemos una compañera de Sí, teatro que sale con nosotros al escenario sí. que tiene 80 años. Estamos orgullosísimas de tener a Nazaria con nosotras, porque es experiencia y porque son
Perdón por el ruido. Aquí hay una cosa muy importante escuchándolas a las dos, y es que cuando tú hablas de edadismo siempre lo piensas en negativo, ¿no? Pero también el negativo está en la actitud que nosotras tenemos, y yo creo que al final siempre, yo creo que quien nos ha escuchado en diferentes espacios no es ir en contra de quien está, quien habla de mujeres, no ir en contra de quien habla de edad, sino nosotros asumir una responsabilidad, y yo creo que las felicito porque primero eso es muy importante para lo que tú no controlas, no lo puedes manejar. Y si pones en el otro la culpa de lo que te está pasando, de temas de feminismo, de temas del tema de tu padre, el tema del cuidado, pues no harías nada. Entonces, aquí a mí lo que me gustaría resaltar son dos cosas. Una, que las personas se imaginan en el mundo de las asociaciones que quien está en una asociación es porque les sobra tiempo. Y está clarísimo que a ustedes el tiempo no les No sobra. sobra. Lo administran de una manera diferente. Primero. Segundo, que cualquier persona que las vea, y es la razón, y a mí esto sí que me gustaría resaltar, lo que te lo decía a ti cuando me mandabas tu biografía, la razón por la que están aquí es porque son personas optimistas que las vemos en 1000 sitios. Pero en 1000 sitios no porque el tiempo les sobre, sino porque al final son conscientes que le pueden ayudar a otras mujeres. Hay mujeres que sí que se han quedado en su casa por decisión propia, sí que tienen una circunstancia que las acompaña, pero también toman una decisión de quedarse en ese espacio con otro tipo de recursos. Y a mí aquí, un poco después de esta reflexión, lo que tú dices de Vila de Cans tiene un programa de Incuida, y yo creo que a mí me gustaría resaltar un poco esta parte aquí, porque se necesitan espacios seguros y conocemos muchos ayuntamientos, muchas cosas cercanas que no tienen este tipo de cosas. Entonces, a mí me gustaría un poco que nos comentaras un poco más lo de Vila de Cans en Cuida, porque hay personas que no conocen muchas cosas, hay personas que no saben cómo salir de su casa, hay personas que no, cuando nos ha pasado en otros temas, que hay personas que están en estos medios y no conocen los No, recursos. y es una soledad no deseada, pero porque tampoco conocen los recursos. Claro, Es un poquito complicado. Es un poquito complicado porque cuando nosotras empezamos a hacer Vila de Cans en Cuida, Vila de Cans era un programa que empezaba y empezó con mucha marcha y con mucha externalización. Se veía muchísimo. Ahora yo creo, porque nosotras ya no podemos entrar en ese programa, que no está siendo igual. Lo llevaban unas personas, se cambió, ahora el programa es diferente, se hacen otras cosas. Pero de todas maneras, por ejemplo, yo entré por la asistenta social, porque yo fui a pedir ayuda, claro, yo estaba con mi padre, estaba yéndome con una depresión al fondo del hoyo, y yo cuando hablé con la asistenta de mi padre le dije, mira, me pasa esto, ¿no hay algún sitio donde yo pueda ir? Porque claro, en un casal de avis yo me lo imaginaba lleno de señoras Gente más mayor. más mayores que yo, y claro, para eso ya tenía a mi madre y a mi padre. Por cierto, que yo me hice voluntaria de la Cruz Roja en ese tiempo y estuve haciendo llamadas de teléfono a casa de las personas mayores, porque también había este programa. Lo que ocurrió es que lo tuve que dejar porque me impactó tanto, 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 tanto esas personas que cogían el teléfono, porque es que me daban ánimos ellos a mí, no yo a ellos. Entonces me vi en la tesitura de, no, no, de cuidarse. no, Es un poco quien cuida claro, el que cuida, ¿no? de cambiar un poco de aspecto. Pero tomemos el tema, que me he ido por las ramas. Sí, me suele pasar bastante. En el ayuntamiento tenemos unos casals de avis muy majos, en casi todos los barrios, no en todos los barrios. Sí. La gente, quien quiera, de la edad que quiera, puede ir a preguntar. Allí las actividades que se hacen, porque hacen bailes en línea, hacen ganchillo, hacen de todo, de todo, de todo, de todo, lo que te puedas imaginar. Hay algunos que creo que todavía están haciendo talleres de risoterapia, talleres de teatro Muchísimas cosas. terapéutico, Bueno, teatro, ¿qué hacen ustedes? pero nosotras no. No. Nosotras ya no podemos estar en Vila de ¿Por qué? Cansos porque se supone que cumplimos el cupo Sí, como ya y ya hemos nos hecho llaman. 2 o 3 talleres, y Claro, Claro que hay hay ahí un está. máximo. Se Es nos que ofreció lo Aquí, del aquí hay una Ateneo. cosa, y aunque te has ido por las ramas, es otro tema que yo quería tocar. Sí. Es decir, nosotros hablamos del edadismo desde la perspectiva negativa, pero no somos conscientes que España es un país de mayores. Y Cada vez entonces, más. anteriormente, edadismo eran 60, 70, 80 años, ahora la gente se prejubila de 50, 52, 53 y dura muchos más años. Ujú. Es decir,
llegas a los 90, 80 años llenos de salud. Entonces aquí, y es una pregunta que no teníamos planteado un poco en lo que habíamos dicho, pero em, sí que me gustaría escucharles qué se puede hacer para pensar a futuro, porque yo creo que Vila de Cans en su momento pensó a futuro cuando las incluyó a ustedes en este tema de salud. De hecho, como anécdota, el otro día estábamos hablando con unas psicólogas y fuimos a un proyecto que hablan del diagnóstico social. Es decir, los médicos ahora tienen dentro de su estrategia hacer un tema de diagnóstico social y eso Ujú. tiene que ver con la edad, con la gente joven, con la naturaleza y una serie de cosas. Entonces, de cara a futuro y a lo que estamos planteando, ¿cómo creen que puede mejorar este programa? ¿Qué creen que pudo, que lo que tú dices, por ejemplo, yo me imagino que tuvo mucha fuerza, como todo, ¿no? Tiene, crece, se establece y vuelve y baja. ¿Cómo se podría volver a retomar? En principio, yo creo que con la ilusión que se empezó, porque se empezó con unas personas maravillosas. Sí. El empuje fueron gente que desde el ayuntamiento mismo, desde dentro, hasta los que pusieron en los, en los barrios y en los talleres. Una gente con muchísimas ganas de trabajar. Se hizo, mira, nosotros hicimos un taller que es donde nos conocimos, el de la Irene, Pues lo plantearemos, porque al en final el para eso atrium, sirven estos espacios. que nos sentimos las reinas del mambo. Una profesora que es una bailarina, hace 2 semanas estuvo, se llama la Precaria García, estuvo en el atrium. Con esta bailarina tuvimos un taller que se llamaba Emocionarte e hicimos desde ballet hasta expresión corporal, sacábamos los sentimientos, pero como ríos y mares. Ahora con lo que tú dices, lo primero yo creo que sería, un poco para retomar el hilo Sí, de lo que estás diciendo y no nos tanto es, lo primero sería encontrar que volviera a tomar ese entusiasmo. Yo creo que Sí, sí. planteándolo es un poco hacer la evaluación, ¿no? sí. Lo segundo, ¿tú no crees? Mi percepción. Conocemos el mundo del voluntariado y conocemos lo que pasa. Y hay una frase que se utiliza mucho en el mundo del voluntariado y el mundo social y es que lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta, ¿no? Entonces, a veces tú tienes 20 inscritos y te llegan 10. Porque a veces miramos la parte de quien organiza y tú dices, bueno, yo soy crítico, al final no llegan, pero ¿qué pasa cuando la población no se compromete? ¿Han visto esto en todo este tipo de cosas? Sí. Que a veces eso es lo que mata el entusiasmo de las entidades. También puede ser, pues aquello, como es gratis me apunto, voy un día, mañana no voy, pero eso ya es de la responsabilidad de cada persona, ¿no? Pues si te comprometes y sabes que es un número limitado, estás ocupando un espacio que a lo mejor a otra persona le haría mucha falta. Ujú. Ten un poco de conciencia. Pero como dices tú, claro, como gratis, pues mira, ¿no? Si voy, voy, y si no voy, no voy. Pero tendría que ser por ahí. Pero claro, si tú llegas el primer día y ya te encuentras esa persona súper motivada, como dice ella, el primero que yo fui, y yo entré en eso también por problemas de ansiedad y de todo eso. Y llegarás el primer día, bueno, yo el primer día a mí, aquí, bueno, ni en sueños, en el rincón más apartado y sin abrir la boca y sin que nadie me mirara. Y tenían que tirar de mí de una manera bestial. Claro. Y yo a partir de aquí, como dice ella, a partir de ese primero resurgí. Ahí llorábamos, reíamos, pero salíamos súper empoderadas y deseando entrar en otro Entonces aquí sería un taller. poco lo que tú dices, ¿no? Es decir, Claro, plantear al ayuntamiento que el ayuntamiento es muy abierto a ese tipo de cosas. Es preguntar qué ha pasado que ha bajado esto, claro, ¿no? Segundo, como siempre, intentar luchar con el tema de la asistencia y el valor de lo que el ayuntamiento hace. Y voy claro. a hacer una tercera pregunta que yo siempre me lo he planteado porque pasa también en el tema. Hoy Mm, estamos hablando de edadismo, de género, porque en el tema de mujeres es más, se evidencia más. sí, Pero, por ejemplo, cuando tú haces casales, los hombres no van a cosas de taller, de teatro, los hombres no van. ¿Creen que de pronto existe alguna vergüenza de ellos de participar en este tipo de cosas? Sí, ¿Tiene que ver porque esto con que siempre identifican, pero se ve que parece que el tejido asociativo está también esté manejado más por mujeres? manejado por mujeres, pero también puede ser con el tema el sentido más literal de lo femenino, de los cuidados, de la comunidad, de Sí, pero al quizás. final el edadismo a día de hoy
a ver, en mujeres a veces es un poco más Sí, marcado. pero en hombres Y, también. y social y físicamente era lo que tú decías, ¿no? Los hombres las canas los hacen interesantes y las mujeres se lo tenían que quitar. Ah, Sí, sí, es El otro así. día me comentaba una peluquera que hace 20 años no se podía dejar las canas porque le No, dañaba el negocio. Es decir, claro, al claro. final, yo decía, me Sí. parece absurdo, pero ¿por qué en este tema, por qué creen que no existe la misma cabida para los hombres? Cabida no, que Que no no tengan van. ellos la misma receptividad. Bueno, yo creo que es que a la mayoría de hombres, ¿no? Primero que ellos, como los sentimientos y todo eso, les parece que es como cosa de mujeres y entonces quieren mantenerse como apartados en su mundo, en su eso, porque no entienden de que nosotros hablemos y me siento mal y así, porque ellos se reúnen, normalmente no suelen hablar de esas cosas. No suelen, eso mismo dicen ellos, ¿no? Y supongo que es por ahí Por que suerte se los deben tiempos de han sentir, cambiado, ¿no? Y ya se ve evidentemente que diferente. han cambiado y mucho, y aún tienen que cambiar mucho más. Pero yo Pero creo que Pero van por podría, ahí que se se sienten hablando asocian. de temas de así. ayuntamiento, yo creo que se podría promover que el Claro. tejido asociativo estuviera Sí, pero los más ves en mezclado, más asociaciones, a lo diverso. mejor los hombres de medio ambiente, de todo, entran más. Pero lo otro no lo sé. Por Es ejemplo, que cuando tú hablas parece de que diversidad, en el teatro, ¿para Ay, qué? No sé qué, eso es se que me ha caído. no. Cuando tú hablas de diversidad, por ejemplo, tú no ves este tipo de personas en este tipo de temas de casales. No, 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 no. Tampoco. bueno, algunos sí, ¿eh? Alguno perdido que además cuando viene es el rey. Ah, claro, Claro, es el rey porque, claro, todo lo demás son mujeres y entonces, claro, es El como, centro de atención, claro, ¿no? es el centro de atención de todo el mundo, sea como sea, se le trata con un cariño inmenso. Yo tengo a mi marido, entonces yo le he preguntado a veces porque se aburre, digo, ¿por qué no te apuntas a algún taller? Está jodido, está complicado buscar un taller para que un hombre se anime porque a ellos no les gusta, sobre todo cosas que sean de expresar sentimientos. Claro, son más de en los casales Sí, De juego, de ¿no? Sí, juego, sí. A jugar a las cartas, el al dominó, las billar, el ahora en cartas. dominó las y todo, villas sí. catalanas, en Bueno, villas pero entonces catalanas hay yo creo muchos. yo creo que un poco para no ampliarnos en el tema, yo creo que ya tenemos 4 puntos importantes. Uno, ayudar al ayuntamiento un poco en Mm, decirle que sentimos que a pesar de que bueno, que yo creo que existe una diversidad increíble y la de Cannes en esto Sí, realmente es innovador en sí, el tema, pero que a futuro claro, España y Europa es un país de gente Viejo. mayor. sí, Y no viejo por la edad, sino porque la gente también se pensiona claro, más joven. Sí. Entonces hay que hacer otro tipo de de ofertas actividades. para que las personas también les llame la atención. Cada vez hay más señores. Por ejemplo, nosotras encontramos que en temas de medio ambiente van más hombres también. sí. Les Claro, gusta más Eso ese es lo tipo que de he cosas, dicho, ¿no? sí. El otro es que no tengas tanto el límite del tiempo, ¿no? Que tú quieres volver a Villadecans, cuida, pero como has estado 2 veces, no puedes estar a la tercera. Entiendo que hay limitación Cada Claro. vez que cada pero vez hay también más es gente que, Le también. pueden no, dar es que puedes más dar todas. gente, también claro. hubo que cuando fue un programa, tenía una subvención este Ah, programa y ahora no tiene la subvención. Tú sabes la maravilla de talleristas que nos traían. Nos trajeron sí. unos que tocaban el banjo, impresionante. Pero yo ahora, que si no me enredo otra vez, yo quería decir una cosa que me parece que es bastante interesante y podría ser interesante. Es que busquen entre esta gente que podemos dar, que nos busquen para dar a los demás, que nos digan, ¿por qué no hacéis una charla? O que nos digan a la Monse y a mí, preparar algo para un grupo Y ya está. y a ver Sí, qué os sale proponer entre todas las que somos, porque somos, hay mucha gente como nosotras que ahora ya no estamos en ningún taller del ayuntamiento porque ya los quemamos, digamos, entre comillas. El teatro lo pagamos porque ya no entra el teatro en el ayuntamiento. Estamos en el Ateneu de las Arts, fantástico, un sitio sí. maravilloso, nos tratan súper bien, tenemos un profe que tiene una Fantástica. paciencia que no sé, vamos, estupendo, pero que se aprovechen de estas personas que ya han llevado un camino. No sé, que no pueden intentar, iba a decir aprovechar, sí, pero más o menos es eso. Nuestra experiencia en este camino de integración en una sociedad después de ser cuidadora o mientras eres Yo cuidadora. creo que el mejor O, ejemplo es el que ustedes tienen ahora, ¿no? Mm, Que sí, ahora se hizo lo de Greenleaf
Sí, Sí. que ahora han montado una sí. asociación, Bueno, porque también son real, más de Womanmita, pero claro, hace un oye, montón, ¿eh? Ya Estáis oye, en mira, todos el lados. taller, Hombre, lo has tomado nota. He tomado nota, he tomado nota. ah, Para hombre, septiembre, chicas, septiembre, octubre, pero que precisamente lo que queríamos y por eso pensamos en darle la vuelta al taller, y es que siempre hablamos em, de temas de igualdad en función de discusión, ¿no? De controversia, que me parece muy Mm, bien cuando la controversia es productiva. ya. Es mm, decir, Sí, siempre hay claro. que sumar. Mm. Entonces, nosotras lo que queríamos era hablar de edadismo en positivo. Es decir, siempre hablamos que el edadismo es que sí, que no consiguen trabajo. Entonces, aquí hay un edadismo en donde tenemos un grupo de personas que aportan, que lo que tú dices, hay mucha gente, nuestros voluntarios en la Cruz Roja, el 80% son personas mayores, Claro. pero personas mayores, no de mayores de pensionados, personas de Sí. 50, porque cada vez hay más personas jóvenes y eh, hay un grupo importante que no estamos viendo y es la gente que viene afuera con una edad importante para trabajar y además son inmigrantes. Entonces, una manera maravillosa de integrarse y coger valor es lo que tú dices. Y yo creo que podríamos pasarlo al ayuntamiento porque al final este espacio es para eso, Mm, ¿no? Para dar ideas y me parece ese Mm. es ofrecimiento que súper se válido. pueden aprovechar las cosas que claro. se tienen. Claro. Qué Y os gustaría que aprendiera la comunidad o Viladecans de las mujeres como vosotras mayores? Que sois grandes mujeres, que es lo que decía yo al principio, ¿no? Mujeres grandes, grandes mujeres. ¿Qué es Bueno, lo que a mí os me da gustaría? vergüenza que digas que soy una mujer. sí. Que, Que que- digas que eres mujer o que eres... Me da vergüenza. Soy una mujer que No, pero normal, intenta esto vivir, es como es, no se como quiere todo. morir en su casa de aburrimiento. Tengo... Por un lado, la veteranía es un Pero yo rango, creo que hay una como cosa dicen, que dice Eva claro, es la importante y es experiencia. que si te pones en lógica de vida, imagínate que la vida nos trate bien y nos quedan 30 años de vida, imagínate. Y además tenemos unos padres que también sabemos que muchos de los deterioros cognitivos sí que tienen que ver con la salud, pero también no tenían las oportunidades que tenemos nosotros. Es Mm. decir, no tenían la concepción del deporte, de alimentarte mejor, de hacer un Que ya teatro se para lo que las planteaba entonces aquí un también, poco lo que porque dice Eva, o sea, yo creo que lo primero, importantísimo, lo que tú dices es que aprovechen el conocimiento de las personas mayores, no claro, necesariamente, y que si no tiene un valor económico, puedas tener otro tipo de beneficios, como el hecho de pertenecer a una asociación o que si haces un servicio puedas tener otro tipo de Sí, beneficio, compensación de de alguna manera. compensación en claro. especie, pero yo creo que eso es una muy buena idea que se puede comenzar a insistir y trabajar. Bueno, y el Green Leaf yo creo que va a ser un espacio importante, Claro, porque va a haber mucha gente que se va a Mm. sumar. es empezar Pero es ahí, que eso es muy pequeños bonito. O sea, talleres, como esto charlas, como no sé qué, de ver y decir, venga, va, sal Claro. de tu casa, 10 minutos, un día a la semana, me da igual. es como decir, Ven, charla con ella, conmigo, con más mujeres que ya hemos venido de esa oscuridad, por decirlo de alguna manera, y hemos salido a la luz y hacer lo que nos gusta, buscar Mm. cada una lo que le guste. vosotros hacíais algo, Y ya creo que está. era hacer un café por la mañana que os reuníais, Sí, Sí, pues pues lo eso. mismo. el café itinerante. Pues un Pues café pues la de semana que amigas, viene. un café de amigas y que se tenga Viajar, que ¿cómo? Claro, el problema es cómo llegue a todo el mundo. Claro, porque es que claro, la que está metida en su casa, en Netflix no vamos a poner publicidad antes de las novelas turcas, claro. por lo tanto no lo van a ver. Es complicado llegar a todo el mundo. Pero bueno, la intención es, nosotras, Bueno, si se habla a es través que del sabemos ayuntamiento, todas mira, las actividades que hacen en todo Viladecans. Pues mira, yo creo, claro. y un poco por redondear lo que estamos hablando y ahora se me callo, es lo primero que yo creo que el edadismo es un tema importante que tiene un efecto en la sociedad que no podemos negar. Pero hay cosas que no podemos manejar y tenemos que quedarnos con lo que podemos manejar. Lo primero que tú dices es, yo acepto que tengo 60 años, que no me van a contratar porque no puedo hacer determinada cosa y tampoco me interesa, porque si, por colocarte un ejemplo, tú tienes a tu esposo enfermo y te vas a trabajar por un salario que son 600 euros, ¿qué te sale más a cuenta? ¿Quedarte en casa o irte a trabajar? No, Es también decir, tengo el esposo claro, enfermo. pues te digo, entonces al final es aceptar una circunstancia, mirar qué recurso tienes e y pedir ayuda a un médico y decirle, deme, ayúdeme a ver qué tengo que hacer. Lo más Claro. importante es qué opción puedes hacer. Segundo, que están en un espacio seguro que es Vila de Cans, que tiene una serie de cosas, y inclusive aquí,
aquí en el Ciencia Lab, Ujú. que están las makers, esa parte no la conoces, la tienes que conocer después, Mm. pero que al final también son espacios, no es solamente el hecho del ganchillo, que no es un No, tema, entiéndeme que no es un tema que le quite valor al ganchillo, No, es no, tema no, informática, tema de nuevas claro. tecnologías, temas de estar actualizados, y eso hay que aprovecharlo. Ujú. 3, que el tejido asociativo vive de las personas mayores. Sí. Ujú. El otro día lo mirábamos, era más o menos el 70% son mujeres. Sí, y además es muy Y en complicado que la gente voluntariado, joven, si no es en Claro. deporte, no entre. claro. Sí, es que No, no, y no se eso entiende, se ha con perdido este cambio que mucho. hay ahora Yo no sé si por las nuevas tecnologías, el individualismo, eso es, Bueno, es suelen un ser, poco lo que hablábamos no, el otro día con Joana aquí, que no lo sí, miro, pero está por aquí. sí, está ahí. Que al final las nuevas tecnologías se tienen que convertir también en espacios, porque cuando hablamos de tecnologías pensamos solamente en el aparato, pero es un espacio de estudio, de trabajo en equipo, y Claro, la tecnología tampoco hay que demonizarla, y yo creo que No, estamos uy, cayendo en los no. ni extremos, ¿no? mucho Sí. menos. No, no, Yo soy muy eso amiga de la no. IA. Sí, Yo soy muy yo ahí amiga de me la llevo IA, tanto. pero a niveles, ¿cómo iba a decir? De principianta. Pero para mí me es útil. Además, para un entretenimiento. Le estoy haciendo un Instagram a la perrita de mi madre que me está quedando divino de la muerte. Y me entretengo muchísimo porque, a ver, hay temperamentos de personas y el mío es que cuando paro de hacer cosas, mi mente va sola y se va por los cerros de Úbeda y no la puedo dejar. Entonces tengo que hacer cosas. Por lo tanto, pues estoy haciendo también esto. Las nuevas tecnologías es una cosa que también es interesante, que se le ayude a las personas que no saben, ya no digo de más edad, sino a las personas para que la utilicen y la sepan utilizar con su gracia, con Claro. lo bueno, porque tiene cosas buenísimas, Bueno, y aquí ya se buenísimas. hace también. Claro, se ¿Eh? hace Este es, aquí Precisamente y estamos en, en un en la espacio en el escuela que de se en hace. nuestra adultos. escuela de Y adultos también lo aquí en el hacen, Ciencia Estamos Lab nosotras también. también. en el Edelia En el EDL, también lo sí. hacen. También. También Que por cierto hay ayudan una y cosa todo. muy curiosa, que, bueno, muy curiosa no, que me parece muy interesante, que también va a hacer el ayuntamiento, es que va a hacer 2 asignaturas de la universidad. Ah, sí, Sí, la UAB. sí, Yo voy a escribir. sí, Yo no muy puedo bien. porque son por la mañana y estoy con mi madre. Bueno, ya Pero yo eso por la para mí me tarde, pero parece ya un coinciden con las adelanto, clases de inglés y Sí, sí. también. me parece un A adelanto ver, no es que muy no puedan, es que importante. tienen otras Esto, claro, prioridades. que coincide, Claro. También claro. es eso, hay Es que tienes que priorizar. decidir, Claro, es que Claro, llega un queremos. momento que hay que priorizar claro. algo. A ver, yo creo que aquí el edadismo, ¿verdad? Por donde lo miremos, tiene cosas positivas. Yo creo que las cosas negativas tampoco las podemos desconocer. No. Es un tema, Es como es la todo, segunda, conocerlo, asumirlo es y la segunda, enderezarlo. es la segunda parte del podcast, ¿no? Aquí estamos trabajando Claro. con el tema de lo que podemos controlar desde el edadismo real, desde el edadismo que se tiene en 60, 65 y en la realidad, y con eso hay que vivir. Ahora, la segunda parte del podcast es el edadismo con personas de 40, que es muy duro que a los 40 años, mujer y demás, no tengas Sí. un espacio laboral, o que inclusive los hombres, que ya no es un tema de género, es un tema de edad, De edad. De edad, de que edad, de edad, de Sí. edad. De edad. un poco lo anticipamos, es la segunda parte complicada, porque al final ahora la edad ya la tenemos y se Mm. asume y se está viviendo de manera positiva, Yo pero creo es que sí. que Yo creo ya hay que sí. personas de 40 años que las están tratando como si fueran de 50, Sí, 60 años, es que entonces es el mundo un poco laboral que es se puede duro, hacer, ¿no? muy duro para gente de 40, 45, que No, dices, pero si es están que, en la mitad Pero de es que la no lo vida, entiendo por porque el lo amor de hacen, Dios, porque al que digan, final, no, ya eres mayor para esto. pero sí, contar que estamos La hablando de la experiencia gente y que todo. ya tiene una edad, pero ¿y la Sí, gente joven? Porque claro. también hay edadismo ahí. Sí, Porque necesitas totalmente. es lo que va a decir, trabajar, claro. pero no puedes trabajar porque no tienes una Es, experiencia. Entonces, Claro, si no trabajas, no tienes experiencia. Si no tienes experiencia, no puedes experiencia, trabajar. Y es también la el precio de rueda, la cola. La O sea, cola es tenemos, terrible. sí que es verdad que tenemos una parte del edadismo que va con las personas mayores y que cada vez es más complicado porque es una población que Somos está más. más envejecida, pero también tenemos el problema de la gente joven que tiene ahí también su complejidad Claro. con la edad, ¿no? Que les piden experiencia, no han encontrado el trabajo, no lo pueden, tienen muy no difícil. tienen. Lo tienen muy difícil por eso. Pues aquí la Sí, parte maravillosa, de verdad, y por eso lo decíamos con Eva, y decíamos, ¿y por qué nosotras? Sí, pues precisamente por eso, porque al final son personas que no están porque les sobre tiempo, no están porque han tenido una vida perfecta, ni no mucho están menos. porque no tengan problemas a día de hoy, sino que son personas que le han puesto vida a la edad. Y eso realmente tiene mucho, y lo que nos interesa es que la gente vea que hay otra manera de vivir la vida, ¿no?
Sí, señor. y que Hay Vila que de salir Cans, de casa y y que Vila hay de que Cans, como Vila de buscarla. Cans, se tiene que sentir orgullosa de Sí, escuchar a dos sí. personas que les han ayudado a solucionar su momento vital. Sí, 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 sí. ¿No? Y es que hay totalmente. talleres para todo, ¿eh? Para Sí. todo. Que busquen, que, sobre todo, que busquen, que pregunten. No tienen manías. Tú te vas a la Unión y allí preguntas, allí están, me De- parecería que allí En están los cualquier de barrio. Vila de Pues mira, Cans. En eso es Cuida parece que están ahora que allí. tú me lo dices, es una cosa que te vamos a pedir ayuda, porque Eva alguna vez tenía una idea que fuéramos un punto informativo. Sí. Y esto lo podríamos hacer, tener un punto informativo y nos llega mucha gente mayor a los talleres Claro. y Claro, preguntando, pues mira, puedes hacer este taller aquí, podemos nosotros también ser un soporte para la Claro, hacer la ayuda. gestión. Sí. claro. De Y Es que muy aquí, información, fácil. y que aquí nos pregunten. podríamos quedar toda la tarde. Bueno, Pues y sí, mañana, fíjate. y nada, no hay ningún Pues problema. muchísimas gracias. No, a A vosotras. También es que vosotras. vosotras, Y muchísimas vosotras habéis gracias sido por estar también, ¿eh? Una parte de nuestro salir a la calle, ¿eh? Con vuestros talleres, Sí, claro. porque vuestros talleres también tienen muchísimo valor. Son diferentes y son Sí. muy importantes para nosotras también. Nos Eh, alegramos. Mucho, mucho. no Que me sí. quiero ir sin contarles lo que me decía la chica de mapas mentales. Ajá. Mapas mentales ella esa estrategia la ha usado siempre solamente para empresa, Ujú. para proyectos de creación. Y cuando le pedimos este taller, para ella fue un reto pensar en cómo las ¿Cómo lo mujeres enfoca? podían combinar su vida, su tema en casa con su tema de trabajo. Entonces ella se La cara imaginaba invisible. su sensación cuando ella llegó al taller. Me dice, ha sido un reto para mí. Y dijo, yo me imaginé que me van a llegar la mayoría mujeres autónomas jóvenes. Y cuando me doy cuenta, más de la mitad eran personas pensionadas, mayores, Claro. que hicieron el ejercicio. Me dice, es que me he dado cuenta que es algo que yo no había contemplado. Porque uno de los grandes problemas que hay dentro de las mujeres autónomas, Ujú. que cada vez todas estas mujeres que salen del circuito laboral son de 45, 50, Claro. que tienen todo este tema. Ella solamente pensaba en creación de personas empresarias. Y me Claro. dice, para mí, me dice, todo el taller fue un ejercicio. Es decir, de aquí me llevó esto. Entonces, ha Sí. quedado que nos ha llamado para No, dar es que la, gracias. la maravilla es esa, Claro. ¿no? Que al final en este Claro. tipo de relaciones se crea una comunidad en la que todo el mundo gana. Claro. Y eso, Claro. eso, Una es, lo, maravilla. eso es Y lo todo el bueno. mundo Eso es lo descubre bueno. cosas que no sabías o de uno o de Sí, otra sí, es una o un maravilla. camino de bueno, No, ya está contentísima. y te Se destaca. fue un Bueno, reto para ella. es Y que dice, es que ya lo traéis Sí. personas muy, muy majas. Muy Mucho, ¿eh? muy- Todas, porque a mí no ha habido ninguna que no me haya gustado. Sí. Nos alegramos muchísimo. Sí, sí. Pues chicas, muchísimas gracias. A Gracias a vosotras. Ya sabéis dónde estamos Sí. para lo que No, necesitéis. no las dejaremos perder. No, No, no nos no perderemos. perdemos, ¿no? Tranquila que nos encuentras en cualquier Sí, sitio de Vila de si Cans. hay algo estamos nosotras. Pues muchas gracias. A vosotras. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Eva. Buenas Pues tardes. esta es la continuidad del podcast. Hablamos del tema del edadismo y comenzamos en dos espacios del podcast. Hablamos primero de la importancia y cómo se ve el edadismo en el tejido asociativo y hemos llegado a la conclusión que desde todos los ángulos es ventajoso. ¿Por qué? Porque es desde la perspectiva voluntariado, porque desde la perspectiva que las personas ganan, pero también contemplábamos ya después el tema laboral, en donde ya tú no decides qué puedes hacer con tu actividad laboral profesional. Entonces, por eso hemos invitado a Ana Sarmiento, que es especialista en el tema. Y antes de hacer las preguntas, me gustaría que ella misma se presentara, porque tiene un currículum muy extenso, pero para el tema me gustaría que resaltaras aquello en lo que tú ves que eres más fuerte. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Edadismo es algo que cae dentro de uno de los temas que me han tocado más en los últimos Tú me años. vas a perdonar porque te interrumpa, pero antes me gustaría que te conocieran, que te presentaras. Bueno, Porque es muy importante. Tienes la parte de edadismo, trabajas el tema de mujer, el tema de migración, que es un Ujú. tema muy importante, y la experiencia en tema de empresa. Entonces, como yo no te quiero presentar porque no voy a acabar, entonces me gustaría que en un pequeño resumen antes de hablar de edadismo te presentamos. Vale, pues nada, Ana Sarmiento, este acento es colombiano.
Llevo viviendo en España aproximadamente 12 años, creo que ya voy para el número 13 y durante los últimos años he trabajado en consultoría, en recursos humanos y más específicamente en el tema de diversidad generacional, que es un poco lo que va ligado al tema que vamos a hablar hoy, de edadismo, pero también muy ligado a la diversidad, ¿no? De la importancia de tener diferentes voces en diferentes ámbitos, como mencionabas, los migrantes, por ejemplo, cómo esto nos puede enriquecer y cómo pueden hacer las empresas, darles herramientas, ¿no? Porque muchas veces tenemos esas cuotas de diversidad, tenemos ganas de contratar a gente mayor o a gente migrante o lo que sea y no encontramos esas herramientas útiles para gestionar esa diversidad de manera que pueda contribuir a dónde, pues al balance general, ¿no? Al resultado del negocio. Entonces es un poquito, la lucha es aprender a apreciar cada uno de los recursos humanos que tenemos, que el recurso humano es cada vez más escaso y por eso conecta también mucho con el tema de edadismo. Y bueno, no me voy a enrollar mucho más. Salí de Colombia hace 25 años, he vivido en Alemania, en Singapur, en Hong Kong, en China y desde hace 12 años estoy aquí en España, en Cataluña. Lo poco que has visto y para que no se nos vaya a pasar, ¿tú crees que el tema del edadismo lo marca también la cultura? Es decir, que es más marcado en Latinoamérica, en América, en Europa. Sí, sí, efectivamente yo creo que las culturas occidentales tienen de alguna forma a ir restando valor a las personas mayores, mientras que lo que vi yo, por ejemplo, en las culturas orientales es que a medida que vas siendo una persona mayor, sigues teniendo una relevancia, ¿no? Como ese anciano sabio, esa persona que ya ha visto mucho, que tiene mucho por aportar, que siempre tiene un consejo sabio que darte, una persona que tiene una perspectiva que te puede sacar como de que ya ha vivido lo que tú has vivido, ¿no? Entonces, fíjate que en los templos, en las culturas budistas, por ejemplo, cuando nacen los niños, muchas veces los padres voluntariamente lo entregan directamente a los monasterios, por eso vemos como muchos niños monjecitos a veces en estas imágenes de las películas y tal, porque yo prefiero que lo eduque una persona que sabe más que yo, a que lo eduque yo, que como papá, pues si lo saben los que tienen hijos, pues no traigo el manual de instrucciones, ¿no? Entonces que lo eduquen las personas sabias. Y en ese educar las personas sabias, pues encontramos que todavía se le sigue dando mucho valor a todo ese recorrido que tienen las personas mayores, mientras que en Occidente, muy por el contrario. Pero tiene valor simbólico o también, que va a sonar un poco frío, pero también tiene un valor económico, está dentro del tejido económico y esa experiencia se le pone valor real. En algunas ocasiones sí, en otras no. Yo creo que generalizar, no me gustan las generalizaciones porque siempre te pillan los dedos por algún lado, pero en general tal vez no hay esa necesidad que tenemos en Occidente de que llegada a cierta edad pues hay que comenzar a rotar el personal y que hay que traer sangre fresca a la compañía y hay que traer otras cosas porque pues ya las personas mayores de 50, que es el caso de nosotras tres, pues ya no tenemos ni la agilidad tecnológica suficiente, ni somos tan rápidas, ni somos tan tal, como que el sistema mismo le da valor a muchas cosas que tienen los jóvenes y le resta valor a las características o a las cualidades que podemos aportar las personas mayores. Entonces es un poco esto, así como, y creo que en ese sentido el edadismo visto como definición, digamos, para simplificarlo un poco, es todos esos prejuicios que tenemos nosotros con respecto a la edad. Simplemente lo que pensamos cuando cierro los ojos y pienso en una persona de 15 años, ¿qué pienso? Inmediatamente se me vienen 5 etiquetas que les podría poner a las personas que están en esta edad. Igual me pasa con los que tienen 60 o con los que tienen 80. Y muchas veces el edadismo a nivel laboral no solo castiga a las personas mayores, ¿no? También castiga a los jóvenes. Los castiga cuando, por ejemplo, y ahora que hay tanta, digamos, tanto peso para la tecnología, pues hay muchas veces tenemos unos líderes que tienen 30 años, 32 años y tienen equipos pues, de gente mucho más senior. ¿Qué pasa? ¿Qué me vas a decir tú a mí? Claro. Si es que tú no sabes, tú de la vida no sabes nada, ¿no? Entonces también pensamos que El tiempo pasado fue mejor. Claro. Y pensamos nosotros también que las personas jóvenes pues les falta peso, les falta criterio, les faltan ciertas cosas. El problema está claro, la definición que tú dices también. La pregunta ahora es, previo hablábamos con yo y contigo,
El tema de igualdad ha llegado a ser un tema importante después de las consecuencias gravísimas que trae, ¿no? Después de la violencia de diferentes maneras. Es decir, si no, no hablaríamos de igualdad, si no nos impondrían las empresas, ¿no? Entonces, ahora existen leyes que te exigen que tú tengas un plan de igualdad y aún así todavía seguimos teniendo ese tema de ese tipo de cosas, ¿no? La pregunta es, ahora el edadismo está comenzando a volverse un problema casi que emparejado con el tema del feminismo. ¿Por qué? Porque primero estamos hablando de países que tienen una gran proporción de mayores, de personas mayores y de gente muy joven, muy preparada a nivel académico, que era lo que decía Eva, pero que le piden que tenga experiencia en esa área. Entonces, ¿tú has visto avances en este tipo, que tú digas, bueno, ya está comenzando a haber sensibilización para que esto no pase, para evitar que este tipo de cosas? Bueno, la primera cosa buena es que tú ya eres especialista en este tema. ¿Sí? No, yo no conocía realmente personas especialistas y mira que también tengo el mundo de recursos humanos, pero para mí eso ya es esperanzador, ¿no? Que haya personas que se preocupen por el tema de edadismo y que le den, pero tú ves que ya hay movimientos para esto. Sí, y bueno, lamentablemente cuando las cosas nos tocan el bolsillo a nivel empresarial, pues siempre eso es como un pequeño cachetón para que despertemos. ¿Qué pasa? Hay mucho énfasis en contratar siempre personas jóvenes, ¿no? ¿Cuál es una empresa que piensa cuando va a contratar gente? Pues mira, profesionales o personas recién graduadas del colegio, de universidad, entre 25 y 35 años. Este es como el molde en el que siempre caemos. ¿Qué pasa? Que ahora, con el envejecimiento poblacional, pues nos hemos vuelto un país más de fallecimientos que de nacimientos. Entonces, la cantidad de personas que están naciendo son mucho menos de las que salen del mercado, con lo cual no tenemos cómo reemplazar la cantidad de gente que sale, ¿no? Entonces, ¿esto qué está haciendo? Pues que por un lado, mi cantera de talento joven se esté cogiendo. Entonces, yo como empresa no me puedo ya fiar en el futuro de que voy a tener talento. Y esto es una cosa muy importante porque, claro, ¿de dónde voy a sacar esas manos? ¿No? ¿A qué talento voy a recurrir? Y tengo que abrirme la mente. Y por otro lado, las empresas, bueno, muchas, y esto es una cosa que viene desde un poco desde que España iba a entrar a la Unión Europea, que como para hacernos un país más competitivo, se empezaron a recortar los cargos más altos en las compañías y a despedir a las personas de más de 50 años o a prejubilarlas, pues porque esto reducía los costos y hacía que la empresa fuera más competitiva. Y esto fue como una pequeña solución en un caso de emergencia que se nos quedó pegada en la crisis del 2008. Ya dijeron, no, pues empecemos a prejubilar desde los 48 años. Aquí el tema con lo que tú cuentas es, no hay bolsillo que aguante esto. Porque si la gente joven no tiene trabajo y no cotiza, ¿quién va a pagar las pensiones? Exactamente. Sí, además que la gente, yo cada vez escucho más de personas que se han prejubilado con 52 años, 54 años. ¿Quién va a pagar esas pensiones? El otro día lo hablaba con encima, es un poco como anécdota, que tienen 30 y 32 años y dice, ya tienen claro que no se van a jubilar. Exactamente. Esto es lo que pasa. ¿Por qué? Porque además ahora tenemos en España la tasa de natalidad está en 1.1 y para que haya reemplazo generacional necesitamos 2.1. Pero esto va para peor, porque los jóvenes ya ni siquiera tienen hijos, pues justamente porque los empleos son más precarios, hay menos condiciones, pero tampoco les interesa tanto, ¿no? Hay un mundo un poco desesperanzador que dicen, pero yo para qué voy a traer hijos. Sí. Y traen perros y gatos, tienen sus mascotas, pero lamentablemente por muy adorables que sean, pues no nos van a pagar las pensiones así con uno de nosotros, no entran al sistema social. Y si los amas como los quiere la gente, son un gasto importante. Son un gasto importante, claro, más que un hijo. Entonces, son estas variables, ¿no? Tenemos población que se va, hay más viejos que jóvenes, por otro lado vivimos más años y estamos retrasando la edad de jubilación. Entonces, creo que en este momento vamos 65, 67 años. 67. Entonces, ¿qué pasa cuando despide una persona a los 50 años? O cuando esta persona sale del sistema y no puede volver a entrar porque los parados los de 50 años son parados de larga duración. Normalmente una persona de menos de 50 años tiene más posibilidades de encontrar un trabajo. Y más si eres mujer. Aquí
Tú tocas un punto súper importante, tenemos interseccionalidad en lo que en diversidad se conoce como la interseccionalidad, que es que soy diversa no solamente porque soy mujer, soy cuota de diversidad, sino también porque soy una persona mayor. Entonces ya entra a conjugarse dos cosas que hace que eso sea mucho más difícil de romper. Si nos vamos a poner trágicos, un hombre de 50 o de 60 años tiene pocas posibilidades de conseguir trabajo, una mujer de 50 años tiene menos que pocas posibilidades de conseguir trabajo. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando con dos filtros de interseccionalidad. Ahora, si esta persona es de otra raza, de otra religión, pues comienza a pesar más, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con migrantes, todavía tenemos entre 2, 3 y 4 categorías en las que pueden caer. Caen también aquí mismo, dentro de las dimensiones de la diversidad, pues también caben personas que tengan algún tipo de discapacidad y también personas que pertenezcan a la comunidad LGTBI. Plus. Entonces, es súper interesante porque como mirando a futuro, digamos desde el punto de vista estratégico de gestión del talento humano, vamos a tener falta de recursos y vamos a tener que comenzar a echar mano de estos recursos. Pero como sociedad nos cuesta, ¿no? Nos cuesta la diversidad no es una cosa natural en nosotros. Es algo que hay que trabajar, tenemos nuestros prejuicios, así como yo decía ahora, pensemos en determinada y pongo etiqueta, piensa en una nacionalidad y le pones tu etiqueta. Entonces, son cosas naturales y lo primer paso en las empresas es pues tomar conciencia de que todos tenemos estos sesgos, ¿no? Y que no hay nadie libre de sesgos. Todos somos inclusivos y exclusivos a la vez. Y que vamos a llegar de una manera o de otra a una edad en la que vamos a ser nosotras las personas que van a ser excluidas. Exactamente. Fíjate que yo pues, trabajé mucho hace unos años con el tema de los millennials, ¿no? Cuando llegaban a las compañías y le paraban a todo el mundo los pelos porque tenían una forma de trabajar muy diferente. Y ahora vemos que esos millennials que ya están llegando a cargos de responsabilidad están igualmente con los pelos de punta porque llega la generación Z. Entonces, que ya no sabemos cómo manejar. Entonces, es súper importante también dentro de las compañías trabajar, de que podamos entender las formas de trabajar de otras personas, ¿no? Cuando hablamos de diversidad, uno muchas veces piensa en cosas más drásticas, pero cuando somos, por ejemplo, todos de la misma raza, de la misma nacionalidad, todos tenemos como la misma formación, es más difícil ver esas diferencias sutiles, más difícil pensar que porque tú naciste 10 o 15 años antes que yo, no nos vamos a entender si venimos del mismo país y hablamos el mismo idioma. Entonces, estas son cosas que son más difíciles que simplemente aceptar que hay una persona que tiene una orientación sexual diferente. Es porque el tema de cultura, ¿no? Porque al final la cultura empresarial viene también de la cultura social. Total. Sí, o sea, el sesgo de edad también está a nivel social, no nace en empresa, en el trabajo. Claro, y un poco lo que comentábamos ayer, ¿no? El sesgo lo tiene la empresa, pero también lo tiene quien tiene los 50 y los 60 años. Porque No se ve viejo. una de las... No, al contrario. Al contrario, una de las cosas que me pasa muchas veces que no nos ve viejo, pero una de las cosas que admirábamos de las señoras de ayer es que una tiene 72 y la otra tiene 61 y son personas que cuando llegaron a mayores dentro de sus edades, no están porque les sobra el tiempo. Y no están porque se vean, les asustaba el tema de verse como pensionadas, quietas, porque ya tenían limitaciones, pero ellas eran conscientes de que realmente es lo normal en este tipo de edades de su época, ¿no? Yo creo que aquí también es la mirada del que tiene la etiqueta, pero también del que se la pone. Del que se la ponen, pero del que se la autoimponen. Exacto, a eso me refiero, autoimponen. Claro, porque es que yo oigo muchas veces hablar a gente de mi edad, un poco mayor que yo, y es como, uy, no, es que yo ya no estoy para eso. No, es que a esta edad ya no estoy para aprender nada. Una de las, digamos, de las sugerencias que yo hago cuando trabajo con las compañías es, tenemos que alargar el ciclo de vida del empleado, ¿no? No podemos pensar qué pasa. A partir de los 50, pues yo ya no formo a la gente, porque ¿para qué? Hay planes de formación para la gente joven, hay planes de carrera para la gente joven, pero para las personas de mayores de 50 no. Aquí hay una cosa importante que tú dices, que podría ser una de las soluciones, que era un poco lo que te íbamos a preguntar al final, ¿no? Ayer les preguntábamos qué creen que se podría hacer para que las personas
se sientan Más y lleguen, integradas. entonces ella decía que los usen, que usen nuestra experiencia, lo que nos pasó, es decir, estábamos hablando ahora del podcast, hablábamos de las formaciones, de las autoformaciones, de las soluciones, y yo creo que también es ver de una manera distinta a aquella persona que fue 10 años jefe y que pueda ser formador, Ujú. y que esta persona, ve tú a saber si después de salir de la empresa ya es formador y puede seguir pensionado haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro, mentorizar. Claro, Claro. mentorizar, que pasa en muchas empresas, Sí, sí. ¿no? Sí, sí. Incluso, mira, hay un término que me gusta resaltar, que es el edadismo silencioso, ¿no? Porque pues hay cosas que son claras, que son edadismo, Evidentes. sí, pero hay otras que son como cuando el lenguaje que se usa en las empresas, que tú ahora tocabas el tema de cultura, ¿no? O sea, de la sangre fresca para la innovación. Y entonces tenemos equipos de innovación compuestos por gente por 25 a 35 gente años, joven. ¿no? Pero no estamos invitando a que estas personas, sino que tú dices que son mayores, que ya tienen una experiencia, una trayectoria, tienen una estructura mental diferente, que tienen unas redes, tienen valor estratégico, por lo que hablábamos ahora, ¿no? Es un talento que puedo utilizar y tal, pero tienen un valor relacional también muy alto porque han construido redes, tienen memoria institucional, además saben qué errores ya ha cometido la empresa antes, qué cosas han funcionado, qué cosas no han funcionado, no vuelves a caer dentro de los mismos errores. Y por otro lado, tienen mucho mayor nivel de compromiso, ¿no? Esto está comprobado, las generaciones mayores tienen mayor lealtad hacia la empresa de la que tienen las personas jóvenes. Quizás porque antes también se pensaba en el trabajo como uno para toda la vida, ¿no? Y ahora la gente joven lo que hace es a ver a dónde yo me siento bien Ujú. trabajando. Sí, sí, eso es cierto bueno, de alguna forma también, así no sea el trabajo para toda la vida, que tú sepas que vas a trabajar 2, 3, 4 años, igual es muy probable que para un proyecto de 3 años, pues una persona joven Al año se oye. al año se vaya o simplemente a las 5 de la tarde suelto el boli y nos vemos mañana, mientras que una persona mayor hasta que tienen una responsabilidad, un nivel de compromiso, se relaciona diferente con el trabajo. ¿Y qué pasa? Cuando estas personas están en los equipos, eso es contagioso. Si todas las personas se van a las 5 de la tarde, pues esa es la cultura que hay dentro del equipo. Pero si hay gente que tiene un nivel de compromiso más alto y si los jefes tienen un nivel de compromiso más alto, eso se permea al equipo. Y todos lo hemos vivido. Cuando hay un jefe que está desmotivado y que dice, aquí ya ni para qué hablo, aquí a nosotros no le interesa a nadie lo que pensemos, tal, esto inmediatamente baja y la gente dice, pues sí, este equipo, ¿para qué opino? ¿Para qué hago? Y entonces tener gente mayor dentro de los equipos también aporta desde esa forma, desde esa perspectiva. A nosotras siempre nos pasa que cuando tenemos invitadas interesantes decimos que 10 minutos son personas, ¿no? Pero ahora que estoy escuchando a Eva y un poco ahora sí de verdad para terminar, dos cosas. Primero, que ya estás pescada, es decir, que ya no te vamos a dejar de escapar, pero no sé si lo que voy a decir es un poco descabellado, pero viendo el mundo de los autónomos, viendo el mundo de las personas de formación, nosotras que venimos del tema de recursos humanos, tal vez lo que tenemos que comenzar es cambiar el foco de la formación por el de verdad el desarrollo de las personas pensando a su futuro como personas. Es decir, que cuando tú tienes un empleado y haces una formación, entonces le quieres formar de las últimas estrategias de tecnología y demás, que al final ahora estamos diciendo que con la inteligencia artificial autodidacta será el 90% de la población, el otro 10% serán los que no quedamos, pero tal vez el tema de emprendimiento debería trabajarse desde la empresa. Es decir, que tú dentro de la empresa comiences a formarte pensando en dentro de la empresa, fortalecer tus competencias para durar más tiempo Sí. y que cuando te vayas ya estés pensando un plan de carrera de pensionado y eso para las empresas sería, porque al final las empresas tienen que pagar esa formación, ¿no? Eso sería una buena estrategia y que debería salir de las asociaciones. Eso sería súper interesante, ¿no? Porque igual se pueden hacer transiciones, ¿no? Transiciones, o sea, no tenemos que sacar a la gente de un día para otro. Pero la patada. Sí, Claro, no. porque al final dejas un hueco en la empresa. Al final tú puedes contratar a una persona y Claro. hasta que no encuentres el qué es, al final tú le dirás, mira, El empalme. yo estaré aquí, estaré formando a esta persona, entre tanto se te genera otro tipo de cargo de trabajo. Yo te garantizo que la persona preferirá estar con el mismo salario durante un tiempo formando
Hay gente que se prejubila y quiere seguir en su misma empresa y Y no se lo prefiere, permiten. claro, Sí. y prefieren que se vaya a otro sitio a ganarse lo mismo cuando la empresa podía, así como tienes planes de igualdad que guardas en el cajón, que Ujú. todas sabemos en qué terminan nuestros planes de igualdad, ¿no? Es decir, que bajas la guía internet, la llenas y demás, que al final es lo que pasa, porque es una ley que hay muchas empresas que lo hacen muy bien, pero no siempre pasa lo mismo, Echa ¿no? la ley, echa la trampa. Eso, un poco de que es un término muy colombiano, pero la realidad muchas veces, ¿no? Pero sería esto una buena estrategia, ¿no? Porque si hablamos de planes de igualdad, ¿por qué no unos planes de edadismo? Es que eso también es igualdad. A ver, cuando hablamos, Sí, mira, pero diversidad, sí, pero a lo que me Inclusión. refiero es que igualdad está. Por eso te preguntaba la definición de edadismo. Ujú. Cuando tú hablas de igualdad, solo hablas de mujeres. Cuando tú hablas de igualdad, mira, yo te estoy hablando de hace más de 10 años, pero a mí Ujú. no se me olvida que un jefe me dijo en una mesa que ya estoy aplicando la ley de igualdad porque era la misma cantidad de hombres que de mujeres. Y yo te digo que como esta experiencia hay muchas. Y entre nosotras mismas. Porque esto no es un tema de sexo ni de que seas hombre o mujer, sino que hay mucha desconocimiento y mal uso de los términos. Entonces, el edadismo aquí al final es de mayores y menores, de hombres y mujeres, de diversidad, pero la ley de igualdad se está entendiendo como el tema de mujeres en muchos casos. Es Y verdad. no es No es así. así. Es tema de migración, es un tema LGTBI, pero si tú lo preguntas en una sesión antes de empezar, Mm, la percepción es esta. sí. Tal vez simplemente fue lo El que... punto de partida. Exacto, exacto. Lo que decidimos abordar para ir avanzando. Empezar. Empezar. Era una cosa, punto de partida. era una cosa necesaria, pero simplemente no nos podemos quedar ahí. Y la gente ya comienza a saturarse un poco y a decir, venga, otra vez con esto. ¿Qué pasa? En las empresas también se aburren de oír siempre el mismo... La queja. la queja Por eso te decía que lo constante. interesante de esto es siempre llegar con una solución. Es decir, si tú vas a solucionar una guerra, no llegues hablando de guerra. No uses la palabra guerra. Si quieres hablar de feminismo, no uses la palabra feminismo. Usa otro tipo de términos Ujú. en positivo que te permitan abrir tu mente a otro tipo de cosas. Porque cuando tú usas esos términos radicales, son, no sé, es mi percepción. A mí me pasa. Sí, sí, yo creo, y lo comentábamos un poco antes, tras los bambalinas, pues que diversidad no es simplemente irnos a que todo tiene que ser mujer, todo tiene que ser orientación de género, todo tiene que ser, porque en el momento que nosotros nos casamos con una sola de estas cosas, como está pasando con la igualdad, estamos dejando fuera todo lo demás. Y la diversidad consiste justamente en que haya un equilibrio, ¿no? En que haya un equilibrio que represente el componente general del tejido social, ¿no? Afuera tenemos personas que tienen diferentes colores, que tienen diferentes disciplinas, diferentes estudios, diferentes cosas, y la empresa debería ser un mini universo que represente todas estas cosas, ¿no? Suprimir a alguien por alguna razón, sea porque le dimos... Es discriminación. Es ¿no? discriminación, y tampoco podemos caer en la discriminación de los hombres y el valor que ha tenido el aporte masculino a todo lo que tiene que ver con el tejido empresarial. Empezaron antes que nosotros estamos llegando, está muy bien que se les esté dando más participación a voces que antes no se les daba, pero no podemos parar ahí y tampoco podemos caer en los excesos de pues ahora vamos a construir una sociedad de mujeres donde los hombres no tengan cabida. Y si voy a contratar, que lo veo también en muchas empresas, es no, pero a ti no te contrato, no, pásame un perfil, pero que sea de una mujer, no, sí, tiene, el candidato cumple con todas las características, pero no lo va a contratar porque tengo que subir la cuota de Exacto, mujeres. ¿qué te decía? Entonces, ¿Qué te decía? ¿qué estamos hablando de haciendo? el tema de la ley de paridad también, ¿no? Ujú. Al final. Claro, pero ¿qué hacemos contratando personas y yo personalmente, y soy mujer y lo digo con todo el respeto del mundo, hay cosas para las que yo como mujer con mi estructura me siento más capacitada para hacer que otras, ¿no? Y las mujeres tenemos unos intereses tal vez más por la parte de pronto de recursos humanos que de la metalmecánica. Y eso no quiere decir que en empresas de metalmecánica tengamos que tener una paridad y me tengo que buscar 50% de mujeres que quieran trabajar en esto para que cumplamos con la labor. O sea, yo creo que el tema no es preguntar, ¿es hombre o es mujer? Porque mientras nos sigamos haciendo esa pregunta, quiere decir que sigue existiendo el problema, sigue existiendo
La esa desigualdad. la desigualdad. Es que cuando yo tengo una mujer dentro de mi empresa, así sea una sola mujer, yo le dé el lugar que esa persona se merece y no la ignore, no piense que sus aportes no son válidos, porque la diversidad no es paridad, es darle voz a todas las voces que componen este sistema en el que estamos viviendo. Es muy importante lo que estás diciendo. Porque es que me estaba acordando de una anécdota de hace muchísimos años, que trabajaba en una empresa de servicios. Y estaban evaluando a las personas en el tema con calificaciones, ¿no? Y estaban hablando de su sitio de trabajo. Y entonces en esa época existía el tema de limpieza dentro del sitio de trabajo porque era un tema de hostelería. Y entonces, si la mujer era limpia, era normal, ¿no? Era una nota normal. Si el hombre era limpio, era una cosa a valorar. Excelente. Ah, vale. Y es que me parece estarlo escuchando pero es que quien calificaba era mujer. ¿Sabes? Claro, pero era Cuando hablamos exótico. de sesgos, Sí. nosotras mantenemos los sesgos desde las dos perspectivas, Sí. y es que no lo encuentran. Entonces yo creo que aquí para mí, y para cerrar el podcast, yo creo que tenemos una oportunidad entre la asociación y haberte encontrado es una maravilla. Porque yo creo que el edadismo es una oportunidad al final. Y también esto lo que te hace replantear es qué prioridad tienes, ¿no? Es decir, si tú ya tienes claro que a los 50, 60 años ya no vas a tener un trabajo en una empresa, pues que tengas claro que te vas a formar, a crear una asociación, a crearte un puesto de trabajo en otro sitio, a reinventarte 1000 veces, ¿no? Y que las necesidades cambian, que al final si tú te querías ganar un salario de 5.000 euros hace 10 años porque tenías hijos pequeños, pues hoy te construyes tu espacio vital y comienzas a vivir de otra manera, ¿no? Eso que dices es súper importante, quiero hacer énfasis. O sea, la responsabilidad no solamente es del sistema, no es solamente de la empresa, no es solamente del gobierno, no es solamente, o sea, cada uno de nosotros se puede labrar también su propio destino, ¿no? Y nos tenemos que responsabilizar. O sea, para bailar tango se necesitan dos. Si este tango no salió, también tengo que pensar en qué estoy fallando yo, ¿no? Mirar para dentro del ombligo. Ay, es que no me contratan porque yo no sé nada de tecnología. Pues aprende, amigo. Sí, sí. Sí, es buscar soluciones en vez de buscar los problemas. Sí, sí. Y yo creo que es importante de verdad enfatizar mucho, mucho, mucho en que los problemas de desigualdad o los problemas de inequidad o todas las cosas que muchas veces pasan, como tú dices, son cosas que nosotras mismas estamos perpetuando. Si estamos educando diferente a un niño que a una niña, si les decimos cosas diferentes, Pues si de nosotros, transmitimos cosas que nos han pasado a nosotras, a otra generación. o que nosotras mismas nos encargamos de decirle al mundo, ¿no? Es que eso no es para mí. Ay, no, es que yo sí prefiero mi familia antes que asumir una posición pues, que no tiene nada. Pero que muchas de las cosas que el sistema piensa también con respecto a las capacidades que tenemos nosotras las mujeres es porque nosotras mismas las vocalizamos, las verbalizamos delante de la gente. Y lo que tú me dices, yo lo tomo como cierto y lo meto en mi cajón. Yo para qué voy a poner en tela de juicio si es una opinión de una mujer? Yo no me lo estoy inventando, no lo estoy pensando yo. Es una cosa que nosotros transmitimos también al mundo. Entonces, para cerrar, me gustaría como a esas mujeres que nos están oyendo aquí, o inclusive los hombres, padres de familia, ¿cómo estamos nosotros influyendo en esa percepción que el mundo tiene de las mujeres? De las mujeres de hoy, de las mujeres de mañana. Y ahora sí, ya me voy a ¿Y las personas mayores? de las personas mayores, por supuesto. Bueno, de las personas mayores, ¿y desde cuándo nos consideramos mayores? Y de las personas menores, ¿desde cuándo nos consideramos menores? Sí, sí, hay que comenzar a tomar conciencia de cada vez que nos hablen de algo, o de mayores, menores, migrantes, comunidad LGTBI+, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Y decir, ¿realmente esto que me estoy preguntando es cierto? ¿Es cierto en todos los casos? Todas las personas mayores, ninguna de ellas sabe relacionarse con la tecnología. No conozco a alguien que sí pueda, si pensamos en esto, a ver, Steve Jobs, ¿cuántos años tendría ahora? Ya. 70 y algo. O sea, ya estaría fuera del sistema con estos sesgos, ¿no? Entonces, también poner un poco nosotros mismos en tela de juicio las cosas que se nos pasan por la cabeza, que son un montón y no siempre tan amables. Pues Ana, muchísimas gracias.
Muchísimas Nos gracias. queda mucho camino, te Ujú. vamos a molestar muchísimo porque es un tema súper apasionante. Al final es el futuro. Es el futuro y es el futuro de nuestras gomas, porque piensa que nuestras gomas son mujeres autónomas, personas mayores, es una asociación muy diversa Ujú. y estamos comenzando a tener también el factor masculino y diverso dentro de la asociación, por Genial, suerte. genial. Y muchísimas gracias. Nada, a ustedes por la invitación y a la gente que nos está viendo hoy. Pues bueno, Claudia, hasta aquí hemos llegado con este podcast y te has dado cuenta que al final siempre volvemos a lo mismo, que la comunidad es muy importante para todas las cosas. Sí, y yo creo que aquí lo más importante de todo lo que hemos hablado es que si bien es cierto, existe el tema del edadismo, el primer factor a trabajar es el personal. Es decir, al final son los retos que te pones, es cómo asumes tu situación y cómo con tu actitud puedes o intentar disminuir la consecuencia que tiene en ti o mantener una posición e ir sumando, ¿no? Porque al final a veces los problemas se van agrandando cuando no pones una situación. Y de las dos Monses, el dúo dinámico, yo creo que la resiliencia es un punto esencial y es un tema en el que se trabaja todo el tiempo en todos los Sí, es otra cosa de sectores. las que hablábamos, ¿no? De enfocar también el tema de el liderazgo comunitario que nosotros estamos haciendo al tema de la salud emocional, la salud mental, porque es que está todo relacionado, ¿no? Ujú. El tener una buena, un buen punto de referencia propio para poder seguir proyectándolo hacia afuera, ¿no? Y de fuera recoger hacia adentro todo lo que te puede aportar, tanto la ciudad como la comunidad, como el medio ambiente, la sostenibilidad, cualquier cosa, ¿no? que te pueda envolver, que siempre te influye, pero tú también eres parte de que influye en lo que tienes alrededor y no por eso tenemos que dejar de hacerlo cuando vamos precisamente cogiendo experiencia y edad para hacer un aporte mucho mejor al entorno. A mí para cerrar me gustaría, hay una cosa en la que no hemos enfatizado mucho y es que la gente vaya nuevamente a nuestro logo, en donde está el woman, Ajá, que siempre nos identifican solamente con woman, con mujeres, Y hemos insistido en que queremos tener el woman con la porque, M mayúscula. porque la comunidad la hacemos Todos y que y al todas. final, cuando hablamos de edadismo, cuando hablamos de todo este tipo de cosas que las traemos desde la perspectiva femenina, porque al final inició con una perspectiva femenina, a medida que pasa el tiempo nos convencemos aún más, porque lo teníamos claro desde el minuto uno, que este tema comunitario tiene que ser trabajado en equipo, es decir, Sí, tiene que ser inclusivo. que no podemos permitir que cosas que afecten a tu pareja, a cualquiera que sea la circunstancia, no las podemos mantener en el tiempo y que se tiene que hacer entre todos. Y que lo que nos afecta a nosotras les afecta a ellos. De diferente manera. Y que a veces lo vemos como natural. Mirar las cosas de otra manera. Pues muchas gracias. Nos vemos en el próximo podcast que tiene que ver con este mismo tema y que os va a sorprender sobre personas con innovación digital y con edad. Break the chains, rewrite the rules. No one controls me, no one fools. A voice of fire, a heart of steel. I'm standing tall, I own what's real. I build, I dream, I lead the way. No limits bound me, I shape the day. Equality's my name, my right to claim.